para todos en este momento, dependiendo pues qué hora del día sea en cada lugar donde están. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesús y gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder compartir con ustedes un consejo de la palabra del Señor. Quiero para ello tomar como base bíblica el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 16 al 21. Tiene ahí como un subtítulo: Jesús anda sobre el mar. Dice la Biblia el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hemos tomado esta base, referencia bíblica, eh, porque siento que es propicio para el momento de algunos o de todos los que estamos aquí esta mañana o de tarde, noche, dependiendo dónde nos encontremos. Y aquí hay un episodio de un milagro, por así decirlo, y que es precedido por otro milagro. Los discípulos habían estado con Jesús en una reunión, por así decirlo, y en aquella reunión había gente ya, digamos, retirados de una zona urbana, por así decirlo, y Jesús, en medio de la enseñanza que le está dando a sus discípulos, eh, les hace una petición, por así decirlo, ya que uno de ellos le dice: oye maestro, ya está como tarde, hay que despedir a esta gente para que vayan y puedan consumir alimentos. Pero Jesús, en esa enseñanza que les da, le dice: pues denle ustedes de comer. Y ellos empezaron de una u otra manera a titubear, y alguno dice: pero es que ni con 200 denarios alcanzamos para alimentar a toda esta gente. Hicieron un inventario y se dieron cuenta que las personas que había, más o menos se requería por lo menos esa cantidad, y aún así quedaría faltando, porque de una u otra manera, como pienso yo, la responsabilidad les llevó a ello. Pero por ahí se presentó un joven con unos panes y unos peces, una historia muy conocida por los lectores. Y vemos cómo Jesús hace un milagro de provisión allí, y ellos son partícipes porque les tocó repartir, y una vez todos se saciaron, dice la Biblia que recogieron 12 cestas de lo que había sobrado, y que se alimentó en esa época, sin contar mujeres y niños, 5.000 personas. Entonces, 5.000 hombres. Entonces, ellos acaban de ver ese milagro de provisión, y la gente que recibió ese milagro dice, viendo cómo Jesús había hecho esa provisión, dijeron: este es el que, verso 14 por ejemplo, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, a causa de esa señal, ellos de una u otra manera reconocieron que Jesús tenía algo de lo que se les había dicho, o sobre él reposaba la profecía del que había de venir. Y Jesús, al ver esto, llega y se les desaparece, por así decirlo, se les va, se les esfuma. Porque ellos reconocieron a Dios a causa del milagro, a causa de la provisión, a causa del favor que les hizo. Y a muchos de nosotros nos sucede igual. Incluso uno en el evangelismo, hay personas que están más pendientes del favor que el Señor les puede hacer que de vivir una vida para Él.
Y Jesús más adelante les reclama eso: ustedes me siguen a mí es porque por allá los sacié de pan, no porque haya una necesidad de tener una relación conmigo. Jesús luego les reclama eso porque ellos lo siguieron. Y Jesús se los deja claro y les dice: ustedes me siguen es por el favor, por la comida. Y hay muchas personas que están intentando que Dios les haga un favor y para reconocerlo, pero es eso, el favor. Y los discípulos acaban de ver, de vivir esta experiencia y como que, bueno, Jesús se les desaparece y leíamos que al anochecer ellos se fueron porque debían pasar al otro lado y descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Miren, estaban separados de Jesús, estaba oscuro, entraron al mar, entraron en la barca y en medio de la oscuridad el mar y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y en medio de esa situación, ese cóctel, le digo yo allí, mire, oscuridad, hay que cruzar, hay que pasar de un lado a otro, y el mar se torna agresivo, ¿sí? Porque eso de que se levantaba el mar con viento, eso de una u otra manera es un estado de zozobra, ¿cierto? Aunque ellos eran expertos en andar, pero los que han tenido la oportunidad de andar en el mar saben que cuando eso se agita es cosa seria, ¿cierto? E incluso algunos dicen: no, de las aguas mansas líbrame. Yo he tenido la oportunidad en aguas mansas y yo digo: ¿y por qué dicen líbrame si es tan rico andar así tranquilito? Ya cuando eso está agitado uno sí la ve como difícil, pero Dios es bueno. Y en medio de esa situación ellos ven venir a Jesús, porque Jesús no estaba con ellos, pero lo ven venir y parece ser que no les reconocen porque se asustaron, tuvieron miedo, pero él les dice: yo soy, no teman. Y entró en la barca y dice la Biblia que al instante, entonces ellos dicen, mas él les dijo: no, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Entonces, en esa situación, aunque habían visto un milagro de provisión y las aguas estaban agitadas y ven acercarse una silueta, tienen miedo, pero esa silueta le dice: yo soy, tranquilos, ingresa en la barca y enseguida llegan hacia donde van. Así como estos discípulos, podríamos nosotros hoy reconocer y extraer, y trataré de no ser muy extenso, que el mar es donde estamos, el mundo en el cual de una u otra manera estamos. Y la noche está avanzada. La noche está avanzada cuando revisamos, leemos, miramos la Biblia y entendemos que si no todo está cumplido, está es a las puertas la venida de nuestro Señor. La noche está avanzada. Y alguien decía en una oportunidad: el momento más oscuro de la noche es precisamente cuando va a amanecer, es cuando se torna más difícil. Y hay mucha gente hoy, por ejemplo, pendiente de lo que está sucediendo en Europa del Este, ¿cierto? Allí con Rusia, Ucrania, bueno, y la guerra, y que hay otros países allí intentando mediar, pero otros con los dientes ya afilados, que si les toca, y hay cosas que nos detienen, y no solo eso, vemos en otras latitudes también como hay conflictos, como hay barreras, como e incluso la misma enfermedad o el virus que circula nos ha reducido ciertas libertades, por así decirlo. Y hay un panorama, un ambiente todo de agite, por así decirlo, y yo digo y he dicho siempre: el Hijo de Dios no se debe asustar por todo lo que está sucediendo. Bueno, lamentable todo, pero debe ser una voz de alerta para decirnos y darnos a entender
que cada día la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está mucho más cerca a llevarnos aquí, de aquí a levantarnos para adorarle por toda la eternidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Y estas cosas de una u otra manera nos van alertando. Y estábamos en medio del mar y el agite, y los discípulos habían visto un milagro, pero en medio del agite, al ver una silueta, se asustaron, tuvieron miedo. Y repito, el Hijo de Dios, el que ha visto a Dios obrar, y aún el que no le haya visto y que pueda entender y que haya sentido a Dios, pueda estar tranquilo, porque es la palabra que Jesús les transmite: yo soy, no teman. Ah, sí, todo se está agitando, todo está soplando con ímpetu, pero tranquilos, yo soy, no se preocupen, yo soy, no teman, les dice Jesús. Y de pronto ellos al escuchar esa voz, al escuchar esa palabra de que Él era y que no tuvieran temor, se regocijaron. Y es lo que debemos estar procurando todos los días oír, en medio del agite del mundo, en medio de las situaciones, de los problemas, de la enfermedad, de la escasez, de lo que sea que tengamos, que podamos todos los días oír la voz del Señor diciéndonos: yo soy, tranquilos, no teman, porque Él se lo dijo claro a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay dificultades, hay agite, pero nuestro trabajo es confiar en que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe, hay algo particular allí que me ha llamado la atención en esa escritura, y es que Jesús entró en la barca. Jesús entró, lo invitaron: ven, esté con nosotros. Y entró y llegaron a puerto. Mire, en ningún momento esa historia, perdón, un momento, refleja, en ningún momento esa historia refleja o nos muestra o nos enseña que Jesús calmó el movimiento del mar, que Jesús le dijo: cállate, ya no muevas. No, no, no. En otra ocasión sí, Jesús calla los vientos y a la mar, y hay bonanza, pero en esta ocasión el Señor en ningún momento calma el problema, en ningún momento calma la situación en la que están viviendo, en ningún momento les trae bonanza, en ningún momento, según esa escritura. Pero lo importante es que Jesús entró en la barca, no calmó, porque hermanos, tenemos que ser conscientes: hay situaciones en nuestra vida que no recibirán la calma, sino que tendremos que aguantar el ímpetu, que tendremos que aguantar el agite, y hay que mirar cómo llegar a puerto seguro. Oh, pero lo maravilloso en este momento es que Jesús entró en la barca y ellos enseguida llegaron. Mire, los problemas, todos tienen dificultades y hay problemas y allí, claro que sí, y confiamos en que Dios nos las puede resolver. Claro que Él es poderoso para hacer eso, y Él podría en su momento, así como con ellos, pudo haber calmado esa situación, pero Él no lo hizo, sino que llegaron al otro lado, porque los problemas van y vienen, pero lo importante es que el Señor esté en nuestra barca. Si nosotros estamos en el Señor, aunque pegue con ímpetu, Él nos hará llegar a puerto seguro, porque la Biblia es clara en decir: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos queridos, los que nos escuchan, habrá momentos en que el Señor calmará las aguas, habrá momentos en que el Señor te hará andar en grande bonanza, pero habrán otros en los que tendrás que, con la ayuda de Él, abrirte paso por en medio de las situaciones y poder llegar a puerto seguro. Lo importante no es que estemos siempre en una vida calma, no, lo importante es que sea el Señor en nosotros la esperanza de gloria, porque en oportunidades estamos más pendientes de si me resuelve o no el Señor. Él tiene todo el poder, y hay momentos en los que le he dicho a la iglesia: pues no es problema de Él verá si lo resuelve o no. Lo importante es que nosotros estemos
estemos con Él y Él en nosotros, porque de esa manera podremos llegar a puerto seguro. Gloria al nombre de Jesús. Ay, es que esta situación es muy difícil, claro. Sí, Señor. Pablo, cuando escribe Filipenses, según los historiadores, Pablo estaba en la cárcel, pero en medio de la cárcel él pudo decir: yo voy y prosigo, yo voy y de una u otra manera él puede decir, perdón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la situación en la que estaba, en medio del problema, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay momentos y habrá momentos, hermano, y no con esto quiero decirle: no, no ore más, no, al contrario, tenemos que buscar cada día el rostro del Señor, tenemos que procurar cada día oír su voz diciéndonos: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy, tranquilo, yo estoy allí, y estar seguros de que el Señor está con nosotros, porque si Él está con nosotros, hermanos, podremos avanzar, nuestra barca podrá avanzar y llegar a puerto seguro. Qué dichoso es, qué feliz es cuando oramos a Dios y obtenemos una respuesta inmediata. Él soluciona el problema, Él nos hace estar en bonanza. Oh, pero también hay que darle gloria al Señor, que a través de las tribulaciones, que a través de las dificultades podamos nosotros ser fortalecidos en Él, ser edificados en Él, y que cuando Él esté en nosotros, podamos llegar a puerto seguro. El Señor les enseñó a los discípulos con ello. Acababan de ver milagros. Muchos de nosotros hemos visto a Dios obrar en muchas maneras. Y hay veces cuando está el agite, entonces nos asustamos. No. Ese Señor que ha obrado es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él no ha cambiado, Él no cambia. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Por lo tanto, nuestra confianza, si la basamos sobre Él, en Él, y la tenemos en Él, podremos nosotros entender. Y así como los discípulos en medio de esa dificultad lo tuvieron en su barca, estuvieron gozosos, que nosotros también en medio de la dificultad podamos estar gozosos. Gozosos. Porque hay veces nos afligimos y la gente ve nuestra aflicción. Pero no. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y voy a leerlo y con eso vamos cerrando. Porque es un texto que ha sido de mucha bendición para mí y quiero compartirse. Dice el escritor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo dice, lo escribe, Dios le permite escribir eso. Por amor a Él se goza. Y debería ser nuestra consigna. Por amor a Cristo nos gozamos, nos gozamos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por amor a Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. El Señor no les calmó las aguas, no, pero ellos lo recibieron gozoso. El mar agitado y todo, pero ellos gozoso porque el Señor estaba en su barca. Hermano, que se agite el mundo como quiera agitarse. Y no es que queremos vivir en problemados, no, qué rico vivir tranquilos, reposados, qué rico. Pero si nos toca un momento de agite, por amor a Cristo nos gozamos en ese agite. Si nos toca un momento de zozobra, por amor a Cristo nos gozamos en esa persecución, en esa zozobra. Por amor a Cristo nos gozamos en esa afrenta, en esa necesidad, en esa persecución, en esa angustia. Porque dice su palabra que en cuanto somos débiles, Él nos hace fuerte. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, soberano Dios y Padre celestial.
Te doy gracias en este momento por tu palabra, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de escucharla, Señor. Oh, permite que ella haga el bien para el cual ha sido enviada, Señor Jesús, y que la podamos poner por obra, practicarla, Señor, disfrutarla, porque tú cuando hablas el hombre vive, Señor Jesucristo. Ayúdanos en cada una de estas dificultades, problemas, Señor, pero que podamos estar gozosos, tranquilos, confiados de que tú eres nuestro ayudador, de que tú eres nuestra paz, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te Señor Jesús.